Saúl, el rey que experimentó la redención divina y el impactante plan de Dios revelado, en el tercer año de Joacim, cuando la angustia y la anarquía reinaban en Israel, el pueblo clamaba sin cesar por un rey que los guiara y los liberara de la opresión. En medio de esta desesperación, el anciano Samuel, vara de Dios en medio de su pueblo, se encontraba en un lugar sagrado, abrumado por el dolor del rechazo divino. Dios, en su infinita sabiduría, le reveló a Samuel: he aquí, un hombre de la tribu de Benjamín, Saúl, será el ungido para gobernar sobre mi pueblo. 1 Samuel 9, 15-17. Saúl, joven atractivo y de imponente estatura, se convirtió así en el rey que todos esperaban. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, la inseguridad se convirtió en una sombra opresiva, cumpliendo la famosa advertencia del Señor sobre la carga del liderazgo. 1 Samuel 10, 1. Mientras el pueblo celebraba su ascenso, el nuevo rey luchaba con el peso de su nueva responsabilidad. Un desafío inmediato se presentaba: los filisteos, enemigos antiguos, rompían la paz que su pueblo anhelaba. Preparándose para la batalla, Saúl aguardaba el consejo de Samuel. Pero la espera se tornó en ansiedad, los días se volvían horas, y el ejército temía por su futuro. Con el corazón temeroso, decidió hacer lo que le estaba prohibido: ofrecer sacrificios sin la presencia del profeta. 1 Samuel 13, 8-14. Esta acción impetuosa marcaría el principio de su fracaso, donde la desobediencia ante Dios desencadenó un ciclo de sombra y desespero. A medida que los días pasaban, la pérdida del favor de Dios se hizo palpable. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. 1 Samuel 4-14, dejándolo vulnerado y en una profunda lucha interna. En el santuario de su palacio, empezó a escuchar murmullos sobre un joven pastor llamado David, ungido por Samuel, cuya música traía paz a su desolado espíritu y cuyo valor resonaba en los corazones de los soldados. En cada banquete, la presencia de David se convertía en un recordatorio de lo que Saúl había perdido, haciendo crecer en él un monstruo de celos y paranoia. En medio de esta tormenta emocional, el rey encontró un susurro en su oración desesperada por restaurar su relación con Dios. Sin embargo, la locura lo consumía: el rey que una vez anheló justicia comenzaba a alejarse de su destino divino. La búsqueda del sentido lo llevó a una negrura insospechada. En su desesperación, un día decidió visitar a la bruja de Ende. 1 Samuel 28, 7-10. ¿Qué lo llevó a tal abismo? El rostro de su antiguo amor por Dios era solo un eco lejano, y ahora un rey busca respuestas en la noche oscura de sus decisiones. Mientras los vientos de la batalla se acercaban, la conciencia lo golpeaba con fuerza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre él en el campo de batalla, un último clamor salió de su corazón hacia el cielo: Señor, he pecado, ¿puedes aún perdonar? Los filisteos acechaban como lobos, y en su desesperación, la historia de Saúl dejaba al mundo preguntándose si a través de su desobediencia, aún existía un camino de regreso a la gracia divina. ¿Sería el fin de su historia, o un nuevo inicio bajo el manto de redención? Mientras la oscuridad de la noche se iba profundizando, el aire denso de la ansiedad se cernía sobre el campamento de Saúl. Su corazón palpitaba, como si fuera la tibia última llama de una hoguera, a punto de extinguirse en el frío de una inminente condena. Los murmullos de su ejército, mezcla de temor y desalentada desesperanza, resonaban en sus oídos. Los filisteos, con su sed de sangre y conquista, se acercaban más cada segundo, así como sus propios pecados lo habían llevado a esta desoladora encrucijada. El eco de su súplica desesperada aún retumbaba en su espíritu: Señor, he pecado. Pero, ¿habría realmente un perdón para él? Atrapado entre el pasado de sus desobediencias y el presente de su devastadora realidad, Saúl se sentía como un eco en un vasto vacío, clamando a un Dios del que sentía que se había alejado irremediablemente. Sin embargo, en la lejanía, una luz tenue comenzaba a parpadear en su corazón cansado. Recordó a David, el joven pastor que había sido ungido como su sucesor, un hombre tras el corazón de Dios. ¿Podría ser que a través de su propia caída,
Dios estuviera preparando un camino para la redención de Israel en David? La grandeza del plan divino siempre había estado más allá de su entendimiento, un camino de restauración podría surgir de las cenizas de su desobediencia. En el campamento, sus guerreros, cada uno con su alma marcada por la incertidumbre y el miedo, esperaban a su rey. Aunque la convicción de la ira de Dios sumía a Saúl en la desesperanza, una chispa de fe comenzó a encenderse en su interior. Si tan solo David estuviera aquí, pensó. La música de aquel joven podía traer al menos un respiro de paz a su atormentada existencia. Mientras la noche continuaba avanzando, la brisa comenzó a susurrar a través de las tiendas, trayendo consigo un sentimiento etéreo de esperanza. Saúl, en un acto de humildad, decidió rendirse a la voluntad de Dios. Se arrodilló en la tierra fría, y con lágrimas surcando su rostro, clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmos 51, 10. En esa súplica, un susurro del pasado comenzó a retumbar en su alma, la promesa de que la fidelidad de nuestro Dios permanece, incluso cuando sus hijos caen. Mientras tanto, en el horizonte, David, el ungido por Dios, marchaba en su propia travesía. Desconocido para Saúl, las tinieblas que le rodeaban empezaban a ceder ante el amanecer de la providencia divina. Era el momento señalado por el Creador, aunque el rey caído no podía verlo todavía. Con cada latido de su corazón, Saúl comprendía que la desesperación puede ceder paso a la esperanza, incluso para aquellos que sienten estar más lejos de Dios. ¿Pero sería suficiente su clamor? La esperanza era incierta, colgaba en el aire como un rocío matutino, y aunque la temporada de dolor había sido larga, tal vez, solo tal vez, había un nuevo capítulo escrito para el rey. Mientras Saúl se levantaba, sintió un soplo nuevo en su ser, una urgencia divina que lo llamaba a avanzar. Aunque el eco de su fallido liderazgo resonaba en su mente, un nuevo amanecer estaba por surgir en medio de la tormenta. Las Escrituras, en el silencio, guardaban la verdad del futuro que Dios aún podía revelar. ¿Podría en verdad la gracia de Dios restaurar a aquel que había fracasado tanto? La revelación de su plan perduraría más allá de la traición y el dolor, y un nuevo camino se abría ante Saúl, como un faro en la niebla. Así, al borde de la guerra, el rey comprendió que una redención genuina requería más que un simple arrepentimiento, esperaba el movimiento del Señor que no podía intimidar. Ahora, solo quedaba una pregunta en su corazón: ¿qué implicaría la elección de Dios para su vida y la de su pueblo en este desenlace soberano? La historia apenas comenzaba a entrelazarse con el propósito divino. ¿Llegaría el tiempo de la revelación, y surgiría la luz en medio de la oscuridad? La aurora comenzaba a asomar en el cielo, matizando el horizonte con tonalidades de oro y plata. La suavidad del nuevo día ofrecía un contraste agudo con la tormenta que aún bullía en el corazón de Saúl. Mientras sus ojos buscaban en la bruma de la mañana, el rey comprendió que la batalla no sería solo un enfrentamiento físico, sino una lucha espiritual, un encuentro vital con el mismo Dios que había guiado a su padre, el rey David, y a sus antepasados. Los ecos de la noche aún resonaban en su espíritu, y cada aprecia que daba por el campo de batalla fortalecía la certera convicción de que era un hombre dividido, parte rey, parte arrepentido, y lleno de miedo hacia el futuro. Esto lo impulsó a reflexionar sobre el pasado, los errores cometidos y la fidelidad de Dios a pesar de sus fracasos. La promesa que había sido hecha a Israel, un reino cuya gloria estaba aún por manifestarse, comenzaba a tomar forma en su mente. Dios, pensó, siempre había estado más allá de la simple venganza o condenación. En ese momento, un centinela corrió hacia él, con su rostro pálido y su respiración agitada. «Rey Saúl. Los filisteos se están aproximando. Su ejército se ha movilizado como un río desbordante y no hay tiempo que perder», informó, mientras se asía de su espada. Esto hizo que el corazón de Saúl se hundiera nuevamente en la desesperación. Sin embargo, en el centro de su angustia, la chispa de la fe comenzó a arder con mayor intensidad, como un fuego recién avivado. «Silentium», murmuró el rey con la voz entrecortada, desentrañando la palabra que había aprendido en la oración: silencio. En ese silencio, comenzó a buscar la cara del Dios Altísimo, intentando discernir su voluntad, no solo para él, sino para un pueblo que anhelaba esperanza. Pero el silencio se cortó abruptamente por un viento renovador que sopló con fuerza en el campamento, trayendo consigo un aliento de vida que parecía hacer eco de la promesa divina. «Si he de caer, que caiga con fe», proclamó Saúl, invocando la valentía que solo podría venir del Espíritu de Dios. Pronto, ordenó a sus hombres prepararse para la batalla,
pero en su corazón anhelaba más que una victoria física, deseaba un acercamiento genuino a la gracia del Creador, un rescate del abismo en el que había caído. Mientras tanto, en un rincón lejano del campo de batalla, David, el pastor ungido, caminaba por senderos adornados por la luz naciente. Un vacío de incertidumbre le seguía, pues sabía que Saúl, el hombre que alguna vez fue su protector, ahora luchaba con demonios del pasado. En su corazón había la carga de un llamado, un deseo de recuperar lo que se había perdido no solo para él, sino también para el pueblo que le esperaba. Las sombras de la batalla se cernían sobre ambos, con Dios entrelazando sus destinos aunque ellos no lo sabían aún. La lucha de Saúl por restaurar su alma sería un baluarte, mientras que el viaje de David hacia la creación de un nuevo liderazgo revelaría el propósito divino que se tejía en sus corazones. La verdad era que la dirección de Dios no solo estaba con uno, sino en ambos. Mientras la gritería de guerra comenzaba a resonar y los templos de los filisteos brillaban entre el polvo de la batalla, Jesús en el cielo estaba orquestando los hilos de un plan que trascendía aquel momento, un futuro donde la redención y la realeza danzarían juntas en el mismo escenario. ¿Qué hará el Señor en este día?, se preguntó Saúl, mientras se preparaba para la confrontación. La pregunta se cernía sobre él, y en su juicioso corazón anhelaba discernir la voluntad divina que podría cambiar el destino de Israel. La guerra no solo sería un combate de hombres, sino un despliegue del inquebrantable propósito de Dios, donde la redención del rey caído y el futuro rey ungido se cruzarían en la historia. Dios estaba a punto de revelar una obra maestra en medio de la desesperanza, y aunque las circunstancias parecían sombrías, la luz de su amor siempre tenía la capacidad de transformar lo que parecía perdido en un glorioso vínculo con la salvación. Mientras las trompetas sonaban, ambos hombres estaban a punto de ser llevados a una revelación divina que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia entera de su pueblo. ¿Cómo se manifestaría esta soberanía en un momento aparentemente incierto? La expectativa de la intervención de Dios comenzaba a resonar, como un eco en la inmensidad del tiempo. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, el campamento israelita se agitaba con una mezcla de temor y expectativa. Saúl, apretando la gada de su espada, respiró hondo, el aire fresco lleno de la promesa de un nuevo día. Las sombras de los filisteos se alzaban como demonios listos para devorar. Sin embargo, dentro de él, un nuevo motor de fe comenzaba a girar, impulsando su espíritu hacia la batalla. Reunida la tropa, ordenó con una voz que resonó en el aire. Este llamado, destinado a su ejército, en realidad era un clamor interno, un clamor a Dios, buscando un destello de esperanza en medio de la penumbra. Cada hombre del campamento sintió el peso de su rey, un rey que estaba en lucha no solo con enemigos visibles, sino con su propia alma. Mientras tanto, David, aún lejos del fragor de la guerra, escuchaba el eco de la conmoción que se acercaba. En su corazón había una mezcla de desasosiego y determinación. ¿Qué haré?, se preguntaba. A pesar de su amor por Saúl, sabía que debía estar preparado para actuar, ya que el destino de Israel pendía de un hilo. Como si lo estuvieran guiando fuerzas más allá de su comprensión, ambos hombres se encontraban en caminos entrelazados, divinos y marcados por la providencia. David sintió que el aliento del Espíritu Santo lo envolvía en un instante de claridad. «Vas a actuar, porque el Señor ha estado preparándote», le resonó en su interior. Regresando al campamento israelita, la primera línea de soldados comenzó a alinearse, tensando sus corazones en anticipación. Saúl hablaba con fervor, recordándoles las hazañas del Señor en los días de sus ancestros. «No temáis, pues el Señor está con nosotros», proclamó, levantando su espada hacia el cielo. «Como fue con nuestros padres, así será con nosotros». Sin embargo, a medida que la batalla se desencadenaba, una nube oscura cubría el alma de Saúl. Sin poder evitarlo, las sombras de su arrepentimiento le hacían evidente la verdad que había tratado de eludir, su corazón necesitaba una reforma más profunda que la mera victoria. «Dios, hazme un nuevo corazón», imploró en una oración silenciosa, mientras la hueste filistea avanzaba. Pero en el borde del campo, una figura veloz se acercaba a la batalla. Era Jonatán, el hijo de Saúl, cuyo vínculo con David pulía su destinación. «Padre», gritó, atravesando la multitud de hombres armados. «Que no te abrumen tus temores. Demos gloria al Señor hoy, no solo por los hechos de guerra, sino por su fidelidad incansable». En medio del clamor y la confusión, Dios estaba presente, listo para dar una respuesta. Alzando sus ojos, David miró hacia el cielo buscando la dirección que lo llevaría a actuar en el momento correcto.
La atmósfera vibraba con la inminente manifestación del divino propósito. De repente, una niebla espesa se desplegó sobre el campo de batalla, envolviendo tanto el campamento filisteo como el israelita. Presagiando un giro sobrenatural, las trompetas de guerra resonaban, pero un nuevo sonido también comenzaba a escucharse, el clamor de ángeles en apoyo de su pueblo escogido, una señal de que el tiempo de la revelación se acercaba. En ese instante, en el corazón de David, floreció una comprensión profética. Hoy, la soberanía de Dios cambiará el destino de Israel, pensó, pues él sabía en su interior que este encuentro no sería meramente físico, sino el inicio de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Acaso los corazones de Saúl y David estarían por experimentar la obra divina en sus vidas, a través de la batalla que estaba por comenzar? El viento sopló más fuerte, y el eco de promesas antiguas se asomaba, preparando el escenario para el imponente plan de Dios que se revelaría a través de la lucha, un plan que resonaría en las generaciones futuras. La gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en medio de la incertidumbre, y con ella, la esperanza para toda una nación. El aire se espesó con la tensión de la inminente confrontación. Saúl, con la mirada fija en el horizonte nublado, sentía que cada latido de su corazón resonaba con la expectativa de la batalla. La niebla se había convertido en un velo sagrado, cubriendo su angustia y sumergiéndolo en un profundo silencio que lo empujaba a la reflexión. «Señor, ¿qué haré?», murmuró entre dientes, sintiendo la presión creciente en su pecho. Mientras tanto, David se encontraba en el manto de la desesperación y la fe. Pasos firmes le guiaban hacia el campo, cada vez más determinado a cumplir con su propósito. «He sido llamado para este momento», pensó, y su corazón se encendió con fervor. La niebla no solo ocultaba la visión física, sino que también abría canales para una profunda conexión espiritual. «Dios, sálvanos», oró con un espíritu humilde. La señal celestial fue clara, un fulgor que rasgó la oscuridad. En ese mismo instante, Jonatán, el hijo de Saúl, se acercó a su padre. «Papá, no olvides las promesas que Dios ha hecho a nuestro pueblo», gritó con voz firme, su energía pura iluminando el ambiente sombrío que los rodeaba. Al verla, Saúl sintió una chispa de esperanza. «Confía en que Dios peleará por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por su grandeza», continuó Jonatán, citando las palabras de los ancianos. Cada palabra de aliento era un bálsamo para el rey atribulado, quien a pesar de su duda, comenzaba a recordar los días de gloria pasados, los momentos en que la unción del Señor había estado sobre él. El clamor de guerra resonó a través del campamento. «Adelante, Israel», gritó Saúl, levantando su espada como un estandarte. El pueblo del Señor se aglutinaba, sus corazones comenzando a ardor en la fe. Aunque sus labios podían pronunciar esas palabras de fuerza, su corazón aún se debatía entre el miedo y la esperanza. Desde su posición, David observaba la valentía de los guerreros. Los pasos resonaban, y el llamado de los valientes se unía en un sinfín de voces. Él también empezó a conquistar su propio miedo, el temor que había sentido en su pecho se transformaba en un ardor inspirador. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», murmuró para sí mismo, sintiendo como el poder de la verdad lo rodeaba. Entonces, todo estalló. La niebla se disipó, y la carga de guerra era indescriptible. Ambos bandos se preparaban para la batalla, pero en el corazón de Saúl y David había una inquietante sensación de que esta guerra iba a cruzar más profundo que el mero combate físico. De repente, un sonido celestial, como el eco de numerosas aguas, se escuchó en el aire, trayendo consigo un manto de paz en medio de la agitación. Dios mismo se hacía presente en forma de un mensaje divino entregado a David en ese instante. «Hoy, yo me glorificaré entre ustedes. Lo que hoy se haga en esta batalla será marcado por mi mano poderosa». Las palabras resonaban en su espíritu. El plan soberano de Dios se desplegaba como un lienzo vasto, y el futuro de Israel iba a cambiar para siempre. Era un momento de definición. No solo lucharemos por la victoria, sino que experimentaremos el poder transformador de un vínculo renovado con Dios, reflexionó David, concibiendo la magnitud de lo que estaba por acontecer. Pero en el fondo de su ser, sabía que este era solo el comienzo. La batalla en el campo sería un reflejo de la lucha interna que cada uno de ellos enfrentaba. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad de nuestros corazones?, se preguntaba David, mientras avanzaba hacia el campo de guerra, preparado para un encuentro que iba más allá de lo físico, un momento en que cada alma se vería forzada a elegir y la redención divina estaría al alcance. El viento sopló con más fuerza,
trayendo consigo el eco de antiguas promesas. Algo monumental estaba por ser revelado. La atmósfera se electrificaba mientras hombres y mujeres de Israel se alineaban en sus posiciones. El eco de sus gritos se hacía uno con la certeza del propósito divino que había sido sembrado en sus corazones. David, sintiendo la ferviente presencia de Dios, marchaba al frente, la fe ardiendo en su pecho como un fuego inextinguible. Cada paso resonaba con el eco de aquellas palabras que se le habían entregado, recordándole que había algo más en juego que una simple victoria. Pero así como la luz resplandece en la oscuridad, también emergía la sombra de la duda en la mente de Saúl. Con su espada levantada, la ansiedad lo envolvía. ¿He preparado realmente a mi pueblo para este día?, se preguntaba, observando a sus guerreros que parecían impulsados por una fuerza ajena. El rey no podía sustraer su mente de las advertencias del profeta Samuel, sus palabras como ecos persistentes. Al reinar sobre el pueblo, recuerda que yo he sido quien te ha elegido, retumbaban en su memoria. De repente, un nuevo destello atravesó la bruma de la batalla, un ángel del Señor con una armadura que brillaba en la claridad del día. Su mirada era de fuego y compasión, una voz resonó en el corazón de David, instando a su líder a recordar la verdadera esencia del combate. No es por la espada ni por la lanza que se ganará esta batalla, sino solo por la voluntad del Señor, proclamó el enviado divino. David volteó hacia el ejército, preparado para compartir la revelación que acababa de recibir. Hermanos, el Señor ha prometido que hoy triunfaremos, no por nuestras fuerzas, sino porque Él está con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de guerras, y dejará caer su mano poderosa sobre nuestros enemigos, proclamó con una voz que cortaba el aire pesado de incertidumbre. Mientras tanto, Saúl luchaba con su irritante inseguridad. Miró a su alrededor y vio el aliento de excitación entre sus hombres. Recordó la unción que había recibido en su consagración como rey. Pero en su espíritu, la lucha no se limitaba a la brillante espada que tenía en su mano, era una batalla por su fe. ¿Por qué he olvidado la promesa del Señor?, reflexionó, sintiendo sus pies anclados en el fango de la duda. Jonatán, percibiendo la ansiedad de su padre, se acercó a él. Padre, recuerda que Moisés, a la orilla del Mar Rojo, no tenía más que su bastón, y fue el Señor quien abrió el mar. La salvación de Dios es nuestra única esperanza, lo exhortó con fervor. Con cada palabra, el espíritu de Saúl comenzó a despertar de su letargo. Los dos bandos se gestaban en el campo, listos para colisionar, y el cielo comenzó a cambiar de color, un atisbo del cielo abierto. La presencia de Dios descendió en aquel lugar, una luz resplandeciente que parecía dividir la niebla en radiantes torrentes. Un estremecimiento de reverencia se apoderó de ambos ejércitos. No temas, oh Israel, porque hoy el Señor pelea por ti, continuó David, sus ojos centrados en la figura del rey. Confiemos en la promesa de que seremos valientes, pues la batalla es del Señor. Mientras la tensión se intensificaba, un profundo susurro envolvió el ambiente, vean, sus corazones serán transformados. La dimensión espiritual de la lucha resonaba más fuerte que jamás. David, con el ardor de la fe en su alma, levantó su voz una vez más. Todos debemos recordar que lo que se medirá hoy no será solo nuestra victoria sobre los filisteos, sino el retorno a Dios de toda nuestra nación. Las palabras de David fueron como flechas, atravesando el cielo y tocando los corazones de los hombres. En ese momento, había un eco divino en el aire, revelando que la batalla estaba inscrita en el plan soberano de Dios, una obra que iría más allá de la victoria física. Mientras las tropas de Israel se preparaban, Dios tenía un propósito más grande que aún no habían imaginado. Había llegado el momento para la promesa de Dios, resonó en sus corazones, y en el fragor de la guerra, el cielo se preparaba para manifestar su gloria, en un futuro que resonaría a través de las generaciones. La tensión se cortaba en el aire como un hilo frágil mientras ambos ejércitos se preparaban para el inevitable choque. Fue en ese instante que una mano se levantó en el campamento de los israelitas. David, con voz poderosa y firmes convicciones, gritó: «Vengan, guerreros del Altísimo. Hoy, no solo luchamos por nuestra vida, sino por la honra de nuestro Dios. Él ha prometido que la victoria es nuestra». Las palabras de aliento resonaron entre el pueblo, infundiéndoles un renovado vigor. Pero, ¿quién podía comprender el peso de lo que estaba a punto de suceder? Entretanto, Saúl, aunque comenzaba a resurgir de su agonía interna, no podía dejar de temblar ante la posibilidad del juicio divino. Recapituló el momento en que había desobedecido la voz del Señor.
¿Qué has hecho, oh rey?, murmuró para sí mismo. ¿Te has perdido entre los caprichos de tu orgullo? El horizonte se oscureció repentinamente, y una nube densa comenzó a descender sobre el campo de batalla. Más que un fenómeno natural, se sentía como un aviso de la presencia de Dios. La multitud de israelitas, bajo el liderazgo de David, se alistaba, su fe actuaba como un ancla en medio de la tormenta que se desataba sobre el lugar. Mientras los filisteos avanzaban, una resolución divina se apoderó de David y su pueblo. No temáis, resonó su voz, el Señor va delante de nosotros, y hoy los filisteos conocerán su poder. Así habló David, y como un eco, los hombres de Israel levantaron su vista hacia el cielo, uniendo sus corazones en clamor. De repente, un estruendo retumbante llenó el aire. Un rayo descendió desde el cielo, iluminando la nube que se cernía sobre el territorio. Fue un signo inequívoco de que Dios estaba en medio de ellos, y al instante, se escuchó un gran estruendo en las filas de los filisteos. Aterrorados, comenzaron a retroceder, su valentía se desvaneció como la niebla ante el sol naciente. David, quien había sido el niño pastor, ahora se alzaba como el líder elegido por el mismo Dios. Saúl, viendo la acción de Dios manifestarse, sintió un torrente de convicción. «Es aquí donde recuperamos nuestra fe», se dijo a sí mismo, y con una voz renovada clamó a su ejército: «Avancemos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegremos en él». A medida que los israelitas se lanzaban hacia la batalla, un fervor divino se desató entre ellos. Sus corazones ardían con el entendimiento de que sus vidas estaban conectadas a una promesa más allá de la guerra, la restauración de su relación con Dios. Sin embargo, el impacto de esta batalla iría mucho más allá de sus victorias temporales. Dios estaba gestando un cambio de dirección en la historia. Mientras el conflicto se intensificaba, el cielo cobraba vida con ángeles que luchaban junto a ellos, una poderosa imagen de la intervención divina. La tierra temblaba con el sonido de los pasos de los guerreros, aunque su corazón permanecía firmemente anclado en la esperanza. «Cada golpe de espada es una entrada a la redención», murmuraba David, a quien el espíritu guiaba, y comprendía que, aunque la batalla era física, su significado trascendía el ámbito terrenal. En el fragor de la contienda, una voz se escuchó claramente en el corazón de David: «Hoy, mi pueblo ha sido llamado para glorificarme y regresar a mí». Era una reafirmación de la fe ancestral, que prometía restauración no solo para ellos, sino, como Dios había revelado desde tiempos antiguos, una salvación que se extendería a las naciones. Con el grito de David resonando, las tropas antagónicas empezaron a ceder, y en el horizonte, la figura de un futuro prometedor comenzaba a despejarse. ¿Qué es lo que está por venir?, se preguntaban, y en sus corazones una chispa de revelación comenzaba a tomar forma, confirmando que esta era solo una parte del plan divino. Mientras tanto, el cielo continuaba llenándose de gloria, y Dios guardaba un plan aún más sorprendente en lo profundo de su soberanía que estaba por ser revelado. El estruendo de la batalla resonaba en el valle, como un eco del conflicto antiguo entre el bien y el mal. Mientras las tropas israelitas se lanzaban en una embestida vigorosa, la energía divina también se desbordaba. David, con el aliento de Dios en su corazón, se movía entre sus hombres, alentándolos a avanzar, a luchar no solo con sus espadas, sino también con la certeza de que el Señor estaba con ellos. «Luchen con valor», clamaba David, mientras la presencia de Dios envolvía el campo de batalla. El cielo parecía abrirse y los ángeles del Altísimo descendían en un despliegue de luz, destellando consigo un ímpetu celestial tributario de la victoria. Hoy, el nombre del Señor será exaltado entre las naciones. El rostro de Saúl había palidecido antes de la confrontación, intuyendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre su cabeza como rey. Sin embargo, al escuchar los gritos de sus hombres y el clamor de David, el fuego que ardía en el corazón de su joven guerrero renovó su determinación. «Que mis errores no sean un obstáculo hoy», pensó, mientras su espada se levantaba en nombre de Jehová. «Levántate, oh Israel, y regocíjate en la victoria del Altísimo». Los filisteos, aterrados por el estruendo celestial y por la sangre que comenzaba a correr, comenzaron a desmoronarse. «Estos israelitas han sido tocados por su Dios», murmuraban entre ellos, sintiendo como el miedo se apoderaba de sus corazones. A medida que avanzaba la batalla, las filas de los enemigos se deshacían, dando paso a la obra monumenta de Dios. Aquel día, no solo se libraba una batalla física, sino también una lucha espiritual que trascendía los límites de la carne. David, en medio de la frenesí, sintió un sudor frío a medida que entendía que aún quedaba un precio por pagar por la obediencia al Señor.
Dios está en movimiento y la historia será contada, reflexionó. Dentro de su espíritu, la voz de Dios parecía susurrar, no para la gloria de un rey, sino por el cumplimiento de mi promesa. La batalla continuaba y el terreno estaba manchado con la sangre de los caídos. Pero el verdadero conflicto no desistía. Era un llamado a la conciencia, no solamente de Saúl y sus guerreros, sino de toda la nación que había una vez caído en la desobediencia. La sombra del caos comenzaba a disiparse y una luz radiante de esperanza se filtraba en los corazones de los hombres. Cuando finalmente el eco del triunfo resonó, y los filisteos dieron la vuelta en desbandada, una revelación comenzó a formarse en la mente de David. ¿Qué será de nuestra nación? ¿Qué significa esto para el futuro de Israel? Pensaba mientras levantaba la vista hacia los cielos, donde las nubes aún parecían suspirar en reverencia. El día terminó, pero no antes de que algo profundo se revelara. En el corazón de David, copiosa se acumulaba la certeza de que la redención estaba siendo gestada en su pueblo. Este triunfo es solo el principio. El pacto de nuestro Dios es inquebrantable, y su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob sigue viva. Un plan soberano nos lleva a algo mucho más grande. Y así, mientras la noche caía y los ecos de la batalla se desvanecían, una chispa de entendimiento brilló en su mente. Estaba en juego más que una victoria, el destino de las naciones estaba en el hilo de la historia de Israel. ¿Ha llegado el tiempo de la promesa? ¿Surgirá un Salvador de entre nosotros? Se preguntaba con el corazón palpitante. La multiplicidad de las preguntas llenaba su alma mientras la noche despejaba el camino hacia un horizonte desconocido, donde el destino de toda la humanidad aguardaba ser revelado. En ese clamor silencioso, el propósito de Dios comenzaba a resonar, y David sabía que lo trascendental estaba por desplomarse en la historia. El silencio envolvió el campo después de la tempestad de la batalla, como un manto de paz que descendía sobre un lugar marcase por la sangre y el dolor. Israel había prevalecido, pero en esta victoria, el rey Saúl se encontró en un abismo de reflexiones, su mente una tormenta de emociones contradictorias. Los ecos de los gritos de sus soldados aún resonaban en sus oídos, y su corazón, lleno de temor y esperanza, se debatía entre la culpa por sus propias fallas y la gloria del triunfo que había presenciado. ¿Quién soy yo para conducir a este pueblo?, murmuró Saúl en voz baja, sintiendo el peso de su corona como un yugo. Se preguntó si merecía la fidelidad de los suyos. El Señor ha sido fiel, y sin embargo, soy un rey quebrantado por mis errores, pensó, recordando las advertencias del profeta Samuel y la pesada carga que cargaba como ungido de Dios. En medio de su confusión, la presencia de Dios parecía palpitar en el aire, llamándolo a un encuentro transformador. Mientras tanto, David había regresado entre vítores y alabanzas. Sus hombres lo rodeaban, celebrando la maravilla de la victoria cloaca en medio de la atrocidad. El Señor nos ha dado esta batalla, y juntos, debemos alabar su grandeza, exclamaba el joven guerrero, su espíritu elevado, mientras su fe se tornaba un fuego viviente. Pero en el rincón de su alma, también surgía la inquietud, ¿qué vendrá después? ¿Cuál es el siguiente paso de nuestro Dios en esta historia? La multitud que rodeaba a Saúl pronto se dispersó, dejando al rey solo con su carga. En su soledad, Saúl miró hacia el cielo estrellado. La enormidad de la creación lo abrumaba, recordándole la majestad de Dios y su propio insignificante lugar en el divino relato. En aquel silencio, la voz suave de Dios habló de nuevo: Saúl, busca mi rostro, y hallarás el propósito que has anhelado. Entonces, con un susurro en su corazón, se dirigió a la tienda donde había albergado el arca de la alianza. Si el Señor ha traído victoria, también ha de traer redención, meditó. Con cada paso que dio, su corazón se llenaba de un deseo renovado de buscar el arrepentimiento. ¿Podrá un corazón roto volver a comenzar?, se preguntaba, mientras las lágrimas comenzaban a fluir, mezcladas con el polvo de la batalla. Despojándose de su manto real, se arrodilló ante el arca, clamando: «Oh Jehová, reconozco mis caminos torcidos. He fallado y desobedecido, pero en tu misericordia encuentro mi refugio. Si hay aún un propósito para mí, fractura mi corazón y restáuralo». Su grito reverberó en el silencio nocturno, clamando un deseo profundo de retorno a la comunión con Dios. Mientras tanto, David contemplaba a lo lejos. Un ave surcaba el cielo, volando en círculos. Y en ese momento, un profundo entendimiento iluminó su mente: la redención no es solo para mí, sino también para cada hombre que busca a Dios con sinceridad. Incluso mi rey,
Saúl puede ser restaurado si se humilla y se vuelve a su Creador, se dijo, mientras comprendía la magnitud de la gracia de Dios. El tiempo seguía avanzando y el futuro permanecía envuelto en misterio. La noche trajo consigo la posibilidad de un nuevo amanecer, donde un rey caído podría resurgir, donde un pueblo recuperaría su rumbo. Jahve ha comenzado una obra en nuestras vidas, y su plan soberano despliega sus alas en la oscuridad. ¿Está nuevo tiempo por venir, incluso para nosotros, oh Israel? Reflexionaba David con un corazón esperanzado. Las estrellas brillaban con intensidad, recordando que cada destello era un testimonio de la promesa de Dios. Aquella noche, en lo profundo del alma de ambos hombres, se encendía un nuevo fuego. El eco de una redención divina parecía estar gestándose, y la historia de Israel se preparaba para un nuevo capítulo. Y así, se hacen visibles los caminos de Dios, resonó la voz de David en su corazón, mientras un misterioso lienzo de su historia comenzaba a tejerse. ¿Quién puede comprender los planes del Altísimo? La redención está a la espera de ser revelada, y su luz iluminará incluso las tinieblas más profundas. El propósito eterno de Dios se aproxima a su cumplimiento. Saúl, con el corazón contraído en arrepentimiento, se levantó del suelo donde había clamado por redención. El eco de su súplica resonaba en su mente, mientras un sol nuevo comenzaba a despuntar en el horizonte. Oh Jehová, si hay esperanza, que yo sea un instrumento de tu paz, musitó, mientras se aferraba a la certeza de que incluso su caída podía ser parte del plan divino. La calma tras la tormenta de la batalla sostenía un peso de expectativa en el aire. Las victorias del nuevo día no serían solo en el campo de guerra, sino en el alma de un rey que había vagado por sendas de desobediencia. Determinado a buscar la restauración con el Creador, se dirigió hacia los hombres que aún quedaban en el campamento, su rostro iluminado por un nuevo brillo de regocijo. Amados guerreros, comenzó, la voz ahora firme, hoy hemos tocado la gloria de Dios. Pero no nos detendremos aquí. Esto no solo es un triunfo sobre nuestros enemigos, sino un regreso a la fidelidad del pacto que Dios ha hecho con nuestro pueblo. Es un tiempo de reconexión con el Altísimo. Humillémonos ante Él, busquemos su rostro y caminemos nuevamente en sus caminos. Sus palabras cayeron sobre los corazones como agua fresca. Los soldados, cansados pero animados, comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo la energía renovada que provenía de la dirección del rey. La lucha había refinado su fe, llevándolos a un momento de determinación más allá de la mera victoria física. Mientras tanto, a la distancia, David observaba a Saúl. La transformación del rey lo intrigaba, y la misma idea de reconciliación parecía florecer en su propio corazón. Si Dios puede tocar un corazón quebrantado, ¿cómo no puede hacer lo mismo por mí? Pensó David, reflexionando sobre su propio camino y las cargas que había enfrentado. Se acercó a Saúl en medio del campamento, y con un gesto de humildad, lo saludó. Rey mío, he sentido el cambio en ti. Estoy aquí para apoyarte en este nuevo comienzo. El Señor ha obrado en nuestra nación hoy, pero el verdadero sacrificio que debemos presentar es uno de corazones contritos, expresó. El rostro de Saúl, marcado por el temor y la inseguridad, ahora mostraba un matiz de gratitud. David, tal vez he sido el rey de Israel, pero ahora reconozco que la verdadera realeza está en ser un servidor del Altísimo. La batalla fue solo un espejo de la lucha que tenía dentro de mí. Ambos hombres, representando distintos caminos dentro del plan divino, comenzaron a caminar juntos hacia el lugar donde se había depositado el arca de la alianza. La amargura del pasado se estaba disipando, y ambos sentían que un nuevo tiempo se acercaba. Mientras se acercaban al arca, Saúl sintió el fervor de una idea transformadora: hoy, se establecerá un pacto, no solo con Dios, sino con nuestro pueblo. Un pacto que evite la repetición de nuestros errores, trayendo restauración y vida a todos los rincones de Israel. David asintió en acuerdo, su fe ardía dentro de él ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Un voto de unidad, para que seamos recordados no solo como guerreros, sino como un pueblo que busca el favor de Dios en todo momento. Que las futuras generaciones atesoren nuestra historia de redención. Al llegar al arca, el ambiente se llenó de un aura sagrada. La grandeza de Dios envolvía el lugar y ambos hombres, con corazones sinceros, se arrodillaron y levantaron sus manos en señal de entrega y devoción. Oh Señor, te pedimos que nos guíes en este nuevo camino. Revela tu voluntad sobre nosotros. Llévanos a una nueva era donde nuestra obediencia y servicio sean tu alabanza.
En ese momento de comunión, el cielo pareció unirse a su súplica. Las nubes comenzaron a aclararse, dando paso a un brillo celestial que iluminaba el arca. Una voz suave resonó en el corazón de David y Saúl: he comenzado una obra en medio de ustedes que irá más allá de lo que pueden imaginar. Un nuevo pacto está en camino, donde mi gracia será suficiente para aquellos que se arrepienten y caminan en fe. Mientras se levantaban, la atmósfera estaba impregnada de renovación. Las cicatrices del pasado comenzaban a cerrarse bajo el manto de la misericordia divina, dejando en su lugar la luz de un futuro prometedor. Saúl, ahora con un nuevo propósito, caminó junto a David hacia su pueblo, listos para compartir la noticia de su decisión, de su pacto con Dios y la esperanza de un nuevo amanecer. Pero ¿cómo se manifestaría ese pacto ante el futuro incierto de Israel? Mientras los dos avanzaban, un mensaje de esperanza se iba tejiendo en los corazones de los israelitas. Al mirar al horizonte, donde las sombras dejaban paso a la luz, una gran certeza surgió: la redención no solo pertenecía a un rey o un pastor, sino a una nación que volvería a levantarse bajo la guía del Señor. A medida que su historia se escribía a partir de ese momento, las antiguas promesas de Dios aguardaban cumplirse. Su soberanía ya había comenzado a revelarse en sus corazones. Aunque el camino por delante era incierto, la firmeza de su amor los conduciría hacia un destino donde la luz superaría cualquier sombra. ¿Qué otros secretos de su plan están a punto de ser desvelados en esta nueva época de redención?